Si quieres aprender a cómo dibujar labios realistas, llegaste al video indicado. Soy Edison y hoy te enseñaré la forma correcta de dibujar labios realistas como un pro. Comencemos con la forma incorrecta de hacer el boceto, y esta es haciendo mucha presión al papel y no cuadrar las proporciones. Primero debemos establecer la línea del medio que separa los labios. Después establecer el centro de esta línea. En la parte de arriba del centro dibujamos una curva, y a partir de esta curva dibujamos la forma del labio superior, como si fuera una especie de letra M aplastada. Y luego dibujamos el labio de abajo, que suele ser un poco más grande. Estos trazos los hago sin ejercer mucha presión para que no sea un boceto muy marcado. El segundo error es rellenar el dibujo y no suavizar los trazos con un difumino. Con el lápiz un poco inclinado y sin hacer mucha presión, rellenamos el dibujo y luego suavizamos con un difumino. El tercer y más importante error es sombrear con mucha fuerza y sin variar la presión del lápiz. En este caso usaré un lápiz 8B para las sombras. Para sombrear y darle volumen al dibujo, debemos tener en cuenta cómo funciona la luz y la sombra. Imaginemos que cada labio es uno de estos cilindros. Al tener volumen, las zonas más internas tendrán más sombra y las zonas que sobresalen tendrán más brillo. Entonces lo aplicamos con los labios, sin hacer mucha presión con el lápiz. Iremos pasando suavemente hasta tener el tono de sombra deseado. Y luego podemos difuminar para darle suavidad a la sombra y que quede un poco degradado ese cambio de tonos oscuros y claros. Incluso podemos usar un pequeño pincel recortado para difuminar las zonas más oscuras. Esto ayuda a oscurecer aún más estas zonas. El cuarto error es la textura. Dibujar solo líneas marcadas no da ese efecto que deseamos. Debemos hacer líneas suaves, apenas rozando el papel. No tienen que ser líneas rectas, algunas parecen incluso raíces, uniéndose unas con otras, o algunos cuadritos. En otro video aparte explicaré a más detalle el tema de las texturas. En el labio superior, la textura más que líneas son triángulos, cuadrados, líneas aleatorias. Luego con un borrador podemos dibujar algunos brillos en medio de esas arrugas para darle un poquito más de volumen. Si te gustó el tutorial, no olvides apoyarme con un like. Encontrarás más consejos en la lista de reproducción que te dejaré a continuación.